Noches, doctor, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Bien, bien, gracias. Sí, lo Lo escuchamos. escucha. Escucha, buenas Gracias, noches. doctor. ¿Cómo Buenas están, doctor? noches, Buenas noches. doctor Hugo Castro. Bien, bien, gracias. Ahí nuevamente ya dándole continuidad a las cosas interesantes. Yo creo que esta va a ser la última sesión que vamos a tener. Así es que, por cuestiones de puntualidad, pues bienvenido, doctor Barraza. Hoy le toca cirugía oncológica del Instituto de Cancerología en presentar su caso interesante. Bueno, Adelante, muchas doctor. gracias. Bueno, gracias, doctor. Buenas noches a todos. Voy a presentar lo que es un caso clínico interesante. Es una paciente tratada aquí en el INCAN con nosotros. Vamos a empezar. Bueno, como datos generales, es una paciente femenina, 35 años, ama de casa, religión católica, originaria y residente pues, de Guatemala. Ella consultó con historia de dolor abdominal de más o menos un año de evolución. Como parte de la historia, pues la paciente refería al dolor abdominal tipo cólico localizado en la parte epigástrica, irradiaba hacia el abdomen, hemiabdomen y no aliviaba, por lo que ella por sus propios medios decidió realizar un ultrasonido donde le evidenciaron un tumor. Con estos hallazgos, pues ella consultó al INCAN como primera ocasión. Antecedentes importantes, pues familiares, un abuelo con CA de páncreas, una abuela con cáncer de mama también. Traumatológicos, pues una fractura de mano izquierda hace 25 años, pues un tratamiento conservador. Consumo de tabaco desde los 15 años, aproximadamente un cigarrillo al día, pues lo refería de manera ocasional. Consumo de alcohol también de manera ocasional y pues dato de menarquia a los 15 años. Pues al examen físico, la primera evaluación de la paciente, pues una saturación de oxígeno 96%, peso de 130 libras aproximadamente, un pulso de 103 latidos por minuto, respiraciones de 20 por minuto y una presión arterial de 115-80 milímetros de mercurio. Al examen físico en cabeza y cuello, pues no se evidenciaban adenopatías, en abdomen se palpó un tumor en epigastrio e hipocondrio izquierdo, doloroso, poco móvil, y pues extremidades eran simétricas sin ninguna lesión. Región inguinal, pues no tenía lo que es adenopatías, y con esto, pues se solicitaron los estudios de extensión. Aquí me salté un cachito, pero se programó para una biopsia percutánea ya por tomografía. Ahorita les voy a mostrar la tomografía. También se realizó una endoscopía y una colonoscopía que no se evidenciaban anormalidades y pues marcadores tumorales. El único elevado pues era el CA 125 en 289. Aquí tengo la tomografía de tórax que les voy a correr. Si necesitan que la pausen, me dicen. Importante, pues en la tomografía que evidenciamos un nódulo en el segmento aórtico posterior izquierdo, se reportó de 8 por 6 milímetros, es muy sospechoso de un proceso metastásico. Aquí en esta parte fue evidencia. No sé si lo logran ver, pero realmente no es tan grande y llegó a la conclusión que pues, no es definitivo, pero vamos a seguir. La tomografía abdomen, acá se les voy a mostrar, un gran tumor que se evidencia que desplaza varias estructuras del cuerpo, así como el estómago. Lo voy a poner un poquito más despacio. Pues aquí vemos la tomografía que se empieza a ver en los cortes superiores. Vemos que se desplaza el vaso, está tomado el estómago, se ve que desplaza también hacia anterior. El tumor, pues, extenso que abraza lo que es la aorta abdominal. Y pues aquí se ve muy sugestivo el origen que sea del riñón izquierdo. Ok, em, vamos a seguir. Bueno, se realizó la biopsia percutánea y el resultado se evidenció una neoplasia poco diferenciada conformada por células tipo rhabdoide y plasmocitoide. Se pidió inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica pues, se reportó un cordoma abdominal. Sin embargo, pues los hallazgos radiológicos con este hallazgo de cordoma abdominal no eran muy concluyentes. Se decidió programar la cirugía. Vamos a ver, sí, doctor.
perdone, ¿por qué decidieron hacerle una biopsia a ese gran tumor de origen renal? Díganos Sí, usted doctor. cuáles son las indicaciones de biopsia percutánea en tumores renales. Fíjese, doctor, que con el hallazgo imagenológico se puede definir que sea de origen renal, ¿verdad? O sea, de renal, pero la vez que se evaluó en las notas está escrito que pues no les parecía concluyente de que fuera del riñón, por eso fue que se le pidió la biopsia guiada percutánea, doctor. ¿Cuáles son las indicaciones de biopsia percutánea en tumores renales? Buenas noches, doctor. Sospechas de... era dirigida a Barraza. Sí, sí, escucho. Pueden ser sospechas de linfoma, también riñón único, Perdone, lesiones por- centrales. ¿quién habla ahí? Castillo, doctor. Le estoy preguntando al doctor Barraza, Oh, deje que él conteste, porque él sabe Ah, el caso. bueno, perdón, ahorita voy con ustedes. Bueno, que sean lesiones centrales sospechosas de metástasis, que sean lesiones bilaterales, son parte de las indicaciones de realizar biopsia en estos casos. Compleméntela ahí, doctor Castillo. Les pregunto todo esto porque realmente ante bueno, la tomografía se ve en movimiento, pero es obvio que es del Eh, riñón. sí. Entonces, prácticamente no tenía indicación de hacerse biopsia. Ujú. Entonces, Sos- complemente ahí entonces, doctor Castillo. em, las que les había mencionado, sospecha de linfoma, monorreno, sospecha de un absceso renal, lesiones centrales. em, sí. También enfermedades renal crónicas que tengan una masa renal también, que sean lesión en un único riñón. Generalmente para conocer el diagnóstico histopatológico también para el tratamiento ablativo. Esto es importante, pues, que todos sepamos esta parte de las indicaciones de las biopsias, porque Ujú. no están indicadas en esas grandes masas. En ese gran tumor. Tenemos invitados ahí y están viendo el caso y creo que esta es una observación bastante válida para futuros casos. Siga adelante. Gracias, doctor. De esta forma se programó el paciente para cirugía, se llevó a sala de operaciones y entre los hallazgos se encontró un tumor retroperitoneal de aproximadamente 30 por 20 centímetros, descrito íntimamente adherido a vaso, cola de páncreas, riñón izquierdo, diafragma izquierdo y pues que también atraviesa el mesocolón izquierdo. También presentó adenopatías aortocavos. El procedimiento pues se realizó una resección del tumor retroperitoneal izquierdo más pancreatomía distal, más esplenectomía, más nefrectomía izquierda, más la resección del diafragma izquierdo, más la disección aortocava. Con esto, pues aquí tengo la imagen del gran tumor de este tamaño, pues el vaso se extrajo, se resecó como una gran masa en la cual pues iba incluido el páncreas, el riñón izquierdo y el vaso. La patología de esa cirugía se reportó como un tumor de 20 por 17 por 15 centímetros de superficie lobular, cubierta parcialmente por adherencias fibrosas y tejido adiposo, adherida a tumor, que se observó un órgano identificado también como vaso de 12 por 6 por 4. El corte del tumor pues era blando, pseudoencapsulado, constituido por tejido blando amarillento, pálido con áreas de hemorragia y necrosis en un 50% adherido a riñón. Entonces se consideró una neoplasia maligna pobremente diferenciada de origen del riñón, 5 de 8 ganglios con metástasis por neoplasia pobremente diferenciada y pues al final a esta patología se le pidió inmunohistoquímica considerando el diagnóstico final de un carcinoma sarcomatoide de riñón. De esta forma la paciente pues se envió a consulta a radiooncología para evaluar tratamiento, se dejó marcada con clips, consideraron que no
ameritaba tratamiento con radioterapia, pues no confería beneficio en la supervivencia global. En la oncología médica también se evaluó, ellos consideraron hacer una tomografía control postquirúrgica y pues el estado funcional del paciente pues, se consideró podría ser muy tóxica con el tratamiento de quimioterapia ayudante. No sé si de momento tienen alguna pregunta del caso. Sí, sí, doctor, se quedó como un R0. De igual forma, del origen de donde consideramos en su momento, vimos que como estaba todo invadido, riñón y todo, pues no se sabía exactamente dónde era el sitio original. Y como les comenté desde un principio, se ingresó a sala como un diagnóstico de un cordoma. No teníamos el hallazgo que fuera renal, pero obviamente en la tomografía sí se podía ver. Ujú. Un itinerario correcto, de acuerdo. Bueno, para pues, seguir con el caso, pues, mencionar un poco de la literatura de lo que es el carcinoma sarcomatoide de riñón. Pues, Antes generalmente, de sí, que siga, doctor, dígame, doctor. bueno, yo creo que algo, pues estos casos son para que saquemos fruto también del proceso diagnóstico y definitivamente, a pesar de que estaba en movimiento, pues el tumor creo que venía del riñón Ujú, con bastante localmente avanzado. Yo creo que lo que los confundió más es que haya reportado un cordoma. Entonces, ujú. de dónde se origina un cordoma, doctor? Sí, generalmente son de la línea media, doctor, y no recuerdo cómo. Ujú. Bueno, por el origen y la Como del, sintomatología, definitivamente se descartaba que eso fuera un cordoma, ¿verdad? sí, doctor, pues, lo que recuerdo es que eran del origen de la línea media, lo que es columna vertebral, hasta de las vértebras de las costillas, también arcos costales, pero no iba a la clínica del paciente el hallazgo del tumor con un cordoma. Es correcto. Ujú, una patología Entonces, benigna también. Ujú, como decía el doctor, pues estos tumores del riñón con patrón sarcomatoide son extremadamente raros. Lamentablemente, el patrón sarcomatoide le da un mal pronóstico al paciente ujú, y eso hace que, pues definitivamente, la recurrencia local y la enfermedad a distancia pueda aparecer muy temprano. ujú, Y lamentablemente, pues esquemas de tratamiento con quimioterapia creo que no existen que puedan controlar este proceso, al menos que sea utilizado como una alternativa, como decía el doctor, el sunitinib. ujú, Eh, pues ese era el aporte que quería dar, pero vamos nuevamente con las biopsias en el riñón. ujú. Tiene sus propias indicaciones que ustedes ya las mencionaron. Correcto. Continúe entonces, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, para mencionarlo, un poco de literatura de carcinoma sarcomatoide de riñón. Generalmente es un tumor que estos representan el 3% de los tumores renales, descrito desde 1968, que estos representan pues del 1 al 6,5% de los carcinomas de células renales.
también descrito en 1978 en España. También este tipo de diagnóstico generalmente es más incidente en hombres que en mujeres, se presenta en edades avanzadas, sexta década de la vida, está descrito en literatura, pero sin embargo también en edades tempranas, como en el caso de esta paciente. Generalmente, a modo de introducción también, pues deriva de las células del tubo contorneado proximal. Existen tres variantes, pues el más común es el de células claras, el de célula granular, y pues hay un componente también fusiforme que es menos usual y que de aquí deriva en la variante sarcomatoide. Ahorita voy a exponer y explicar. Pues fisiopatológicamente esto se produce una desdiferenciación a un componente sarcomatoide. Estas células pierden las características epiteliales y adquieren una característica mesenquimal. Esto es un proceso pues, conocido como una transición de epitelio a mesénquima. Estas eh, MT como letras. Pues esto es regulado por varios factores de transcripción. Se describen que es Snail, Step y Twist. Estos pues, provocan una regulación negativa en los marcadores epiteliales tales como la E-caderina, y pues una regulación positiva en los marcadores mesenquimales, la N-caderina. Aquí hay una gráfica, pues las vías de señalización de la MT descritas, pues en el carcinoma renal, las vías que se con- conllevan a lo que les mencioné, Snail, Head y Twist, pues al final lo que vamos a tener de los marcadores epiteliales, la sobreexpresión de Karen, la caderina y pues la positividad de los marcadores mesenquimales con N-caderina. Al final, pues esto nos va a llevar a una desdiferenciación de este componente de los tumores. Aquí, pues, otra vez lo que les mencioné, aquí una gráfica, pues, de la disminución de la regulación de la caderina, pues, disminuye el componente epitelial y pues hay un aumento de la regulación de N-caderina con un incremento del componente mesenquimal. Y al final, pues, esto va a conllevar a la desdiferenciación de un sarcomatoide, que van a ser tumores agresivos y pues alto potencial metastásico. Histológicamente, pues pueden presentar el doble de la población celular. Hay diversas áreas de necrosis, por lo que es un componente difícil de diagnosticar. Había mencionado del carcinoma celular, que es el origen de estos para que se diferencien. Y pues es semejante a los fibrosarcomas y fibrohistiocytomas, un diagnóstico eh, que puede ser variable, ¿verdad? La inmunohistoquímica pues nos va a facilitar el diagnóstico de la queratina y la vimentina como tales, entre otras, y también ocasionalmente pues el componente del tumor sarcomatoide diferencia también a cartílago, músculo esquelético, hueso. Eh, Generalmente los signos y síntomas van a ser variables, un síndrome constitucional en estos pacientes por la evolución tan rápida, un dolor lumbar, sangrado, hematuria. Más frecuentemente, pues puede haber masa palpable. La principal localización van a ser pacientes ya con metástasis a hueso y pulmón, y pues va a ser muy frecuente la recibida a nivel locorregional. El diagnóstico definitivo pues, va a ser la patología. La biopsia detecta con una tasa baja de 7,51% y como les mencioné, pues va a ser necesaria la inmunohistoquímica. Va a haber un aumento de la velocidad de sedimentación, anemia, alteraciones de la función hepática y pues no existe un marcador específico para el diagnóstico. Y la patología, pues clínicamente las áreas densas de color gris-blanco dentro del tumor que confiere una característica carnosa. La presentación radiográfica va a ser generalmente tomográfica, va a ser esto indistinguible de la adenocarcinoma renal. La masa va a ser heterogénea, que nace del parénquima renal, como muy similar al caso que se presentó. Van a haber áreas de necrosis, hemorragia, infiltración a estructuras adyacentes, muy similar también al caso, y pues va a ser hipervascular. Generalmente la presentación de estos casos ya van a tener metástasis, los sitios primarios que van a encontrarse en mayor porcentaje va a ser pulmonar, un 67%, huesos en un 40% e hígado en un 21%. El pronóstico de estos pacientes va a ser muy malo, la recidiva tumoral va a ser a nivel regional, como había mencionado antes. La supervivencia de media de vida, 6 meses aproximadamente, a los 5 años, pues únicamente un 2%.
siendo un porcentaje muy bajito. Pronóstico del grado celular y nuclear, el estadio y el porcentaje celular fuso celular del tumor y extensión de la necrosis. Pues esto se va a ver el pronóstico muy afectado en este caso por el estadio clínico de los pacientes. ¿Verdad? El tratamiento, pues la nefrectomía radical en etapa temprana, pues idealmente que sea o localizado. La linfadenectomía, pues extensa puede ayudar a mejorar. Sin embargo, estos pacientes ya se van a encontrar en etapas avanzadas. La nefrectomía citorreductora, pues puede mejorar la supervivencia. Y la metastasectomía en pacientes con enfermedad oligometastásica, pues sí puede estar indicada. Pacientes con un intervalo libre de enfermedad mayor de un año, menores de 60 años, metástasis que sean únicamente solitarias y pues que estos pueden tener un mayor beneficio a la hora de realizar la metastasectomía. La terapia adyuvante, como había mencionado el doctor, el sunitinib en enfermedad locorregional mejora mínimamente la supervivencia, no es mucho. También está escrito el pembrolizumab, después de la nefrectomía, pues ha mostrado mayor supervivencia libre de enfermedad en los pacientes a los 2 años en un porcentaje de 77%. El papel de la radioterapia, pues es radioresistente, no nos va a ser útil en estos casos, pues dosis altas de radiación pueden ser útiles en metástasis cerebral. Está escrito la terapia de superficie corporal, lo que es 45 grays, mostrando eficacia para lograr un control local, pero esto pues únicamente en metástasis cerebral. Pues también se limita el tratamiento localizado en la enfermedad metastásica cuando son sintomáticos, cerebro y huesos. La terapia sistémica, pues incluyen también lo que es quimioterapia, inhibidores de la tirosina quinasa específicos y la parte de la inmunoterapia. Estos pacientes pues van a tener características del componente sarcomatoide del 75% o más y pues estas tasas de respuesta cuando se tratan con una combinación también con gemcitabina y doxorubicina pues pueden mejorar. Sin embargo, la toxicidad en estos pacientes pues va a ser bastante alta y el grado patagónico que llegan a tener. Inmunoterapia, pues está escrito que la interleuquina 2 en dosis altas ha demostrado cierta utilidad en tasas de respuesta, beneficios de supervivencia posiblemente mejores que la monoterapia. Y pues descrito la atezolizumab, bevacizumab entre pacientes con sarcomas de renales con una variante de células no claras y también más del 20% de características sarcomatoides. Se ha comprobado que pues con esta combinación es eficaz y segura y pues en algunas ocasiones tenemos una respuesta del 50%. Y aquí pues incluí un artículo que encontré de que la resonancia magnética pues nos puede ayudar al diagnóstico en algunas ocasiones, no siempre. En T2 pues está presente en 2/3 de los sarcomatoides. También se ha afectado por los factores hipopatológicos, perdón, que se asocian con menor supervivencia. En este estudio pues se encontraron 59 pacientes de una edad media de 62 años. Se detectaron de estos 62 pacientes, 42 que equivale al 72,9%, que el diagnóstico pues, se evidenció con la tomografía. Y las supervivencias más cortas fueron de mayor tamaño, un tumor de 10 centímetros aproximadamente. Esto se vio afectado por los ganglios metastásicos, el grado de diferenciación y pues la metástasis al inicio. Y pues eso es lo que les traía. Y eso es que la paciente está en un estado caquético, de poca tolerancia, el dolor es lo que más le ha afectado. Está ahorita por seguimiento de unidad de cuidados paliativos por el dolor que ha presentado y el peso, pues mm, aquí mencioné 130, pero la paciente ya está pesando 90 libras aproximadamente. Sí, se logró resecar, doctor, pero la paciente ya venía con, de hecho, el tiempo de evolución de ella fue aproximadamente de un año y el crecimiento fue bastante extenso del tumor. Creo que ya la fecha donde ella consultó, pues el avanzado de la enfermedad también
no fue de beneficio para ella.